Y voy a compartirles de una porción bíblica bastante conocida en Romanos capítulo 10 y vamos a leer del versículo 8 al 15. Romanos 10, versículos 8 al 15. Y dice la palabra del Señor así. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca que se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Oramos. Padre, yo te doy gracias porque me das el privilegio inmerecido de compartir tu palabra. Yo te pido, Padre, que seas tú hablando a través de mis labios y que ellos solo sean un medio por el cual tú utilices para hablar a mis hermanos y hermanas y a mi persona. Te damos gracias porque nosotros creemos y confesamos que tú estás en este lugar, que tú eres Dios, que tú estás a la diestra del Padre y que tu Espíritu Santo está con nosotros. Te damos la bienvenida y te pedimos también, Señor, que todo pensamiento que pueda distraernos de recibir lo que tú has previsto, que se aleje de este lugar. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Quisiera hablarles en esta mañana bajo el tema misiones, resultado del poder de la iglesia en Cristo Jesús, y refiriéndonos a misiones como locales, nacionales, de cada país, ¿verdad? Misiones, sabemos que es el corazón de Dios y misiones está en la Biblia, pero el esfuerzo misionero es el resultado de la iglesia local. Cuando yo me pongo a pensar cómo comencé misiones, no es algo que me creció y me nació estando fuera de la iglesia. Es algo que creció cuando yo empecé a ir a una iglesia donde se hablaba de misiones, donde se compartía de viajes misioneros, donde había experiencias como las que acaban de tener sus jóvenes. Pero yo en lo personal nunca pensé, nunca me imaginé que yo iba a ser misionero. No estaba dentro de lo que yo había estipulado hacer dentro de mi vida. La Biblia dice claramente que los planes de Dios no son nuestros planes. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Pero hay un efecto al ser parte de una iglesia poderosa. Y cuando yo digo poderosa es porque en Jesús hay poder. Jesús es el camino, la verdad y la vida. La gente lo quiera creer o no lo quiera creer, en Jesús hay esperanza de vida eterna, algo que nadie puede dar si no es Él. La Biblia dice que Él venció a la muerte. Y Él fue a preparar morada para nosotros, o nosotros vamos a estar un día con Él. Eso es lo que nosotros creemos. En mi vida personal me recuerdo que han habido diferentes experiencias que me han permitido ver el poder de Dios en acción dentro de una iglesia. Y sabemos que el poder de Dios no solo se mueve dentro de una iglesia. Es generalmente aquí donde lo experimentamos cuando nosotros somos nuevos convertidos o cuando vivimos en comunión con los hermanos y hermanas. Pero me recuerdo que un viaje misionero que hice en 1997 a Nicaragua, y era específicamente a una ciudad que se llama Puerto Cabezas. Fue un viaje bastante distante. Y yo me recuerdo que cuando llegamos, la dinámica era con el Ministerio Castillo del Rey, que ha sido de mucha bendición para mi vida personal. Y me recuerdo que llegamos, habían campañas de evangelismo, nos habían dicho que había mucha lucha espiritual, pero eso uno no lo cuantifica porque no lo ve, hasta en el momento que tal vez está viviendo experiencias en el lugar. Y me recuerdo que este lugar era remoto, había que llegar en lancha, las condiciones eran bastante incómodas, y en la noche empezamos a predicar en una iglesia Asamblea de Dios, estábamos en el templo, y me recuerdo que era una vigilia, comenzaba como a las 6 de la tarde, terminaba en aquella época, las vigilias llegaban hasta las 6 de la mañana, y me recuerdo que terminaba en esa en particular como a las 4. Y me recuerdo que en un momento que yo estaba dirigiendo, estaba al frente, había mucha gente que había, por las personas que me habían precedido, estaba mucha gente que estaba orando, y yo había llegado a ayudarle a la persona a orar, era mi tiempo. Y me recuerdo que había una entrada a la iglesia por este lado, un costado derecho,
era en el púlpito, pero en la parte trasera de donde yo estaba. Y yo me recuerdo que vi un joven que entró con mucha ansia, con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, pero lógico, yo estaba orando para acá y aquí solo vi de reojo. Pero al momento, al ratito lo vi y estaba de rodillas. Y me recuerdo que después, cuando era la hora de testificar y dar testimonio, me recuerdo que él fue uno de los que quería testificar y decía, yo venía con este cuchillo en la mano, decía, para herir, matar o destruir a la primera persona que se me pusiera enfrente. Pero hubo un poder, dijo, en este lugar que me detuvo y no solo eso, me humilló. Y ahora yo entiendo que ese es Cristo Jesús. Yo me recuerdo que al oír eso me impactó porque yo no me hubiera dado cuenta de nada de lo que estaba sucediendo. Pero la Biblia dice que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Hermanos, cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, hay bendición. Y eso es lo que Pablo le decía a los judíos, que ellos no creían en la ley, pero él lo que decía es que hay poder al confesar el nombre de Jesús. Me recuerdo que cuando yo me convertí, y esto fue tal vez una conversión genuina, ¿verdad? Porque yo me había convertido cuando estaba bastante niño, pero por ahí por el 95 me recuerdo que la iglesia comenzó a hacer salidas y salíamos a hacer a los parques, a evangelizar y me recuerdo que cómo eso impactó mi vida. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque hay poder cuando nosotros nos reunimos a glorificar el nombre del Señor. Y las misiones, nosotros somos la expresión de lo que sucede dentro de la iglesia. Porque yo no soy ajeno a la iglesia. Lo que el Señor hizo a través de la iglesia en mí es lo que ha nacido en mi corazón, poder ir a hacerlo a otras naciones como África. Es por ello que yo quiero hablar, hermanos, de los resultados, que misiones es uno de los resultados de lo que sucede en la iglesia. Si nosotros estamos luchando con pecados personales que nadie más conoce, pero Dios y nosotros sí conocemos, déjeme decirle que usted está en el mejor lugar. Usted está en aquel lugar donde usted puede decirle, Señor, en su intimidad, no quiero más actuar de esta manera. No quiero más vivir esta vida de doble vida. No quiero más hacer lo que a ti no te agrada. O tal vez te quiero conocer más. Te amo con todo mi corazón y quiero más de ti. Estamos en el lugar adecuado. Porque de aquí, en este lugar, hay algo poderoso que se llama Cristo Jesús. Cuando Pablo le hablaba todo esto a la iglesia o a los judíos, él mencionaba cosas claras en cuanto a misiones. Y yo o ser enviado, ¿verdad? Podemos verlo de esta manera. Y yo quisiera que viésemos esta porción bíblica que acabamos de leer, pero de una forma retrospectiva. Vamos a verlo desde el final hacia el principio, hablando del 14, 16, del versículo, 16 al 14. No leyéndolo del 14, 15 y 16, pero sino que 16 hacia el 14. Vemos que el escritor dice que qué bendición para aquellos que tienen el privilegio de anunciar las buenas nuevas, la paz. Y hermanos, esto no solo somos los misioneros. Estos son los hermanos que han ido a Argentina o ustedes que tienen células, grupos, ministerios de mujeres, las actividades que están haciendo, eso de las fotos que ustedes veían en iglesias que se han comenzado aquí en El Salvador. Qué bendición poder anunciar las buenas nuevas. Pero dice también ahí algunas claves, hermanos, que son necesarias, en las cuales la iglesia tiene que involucrarse para ver los resultados del poder de Dios. Dice, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Al final del versículo 15. Entendemos, hermanos, que la única manera para que el evangelio se predique es cuando la gente es enviada. Entonces, lo primero que vemos, hermanos, es la necesidad de enviar personas a predicar la palabra de Dios. Nosotros somos enviados por la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios. Su pastor es uno de los líderes del comité de misiones y nosotros somos bendecidos, enviados por ellos, bajo la bendición de ellos. Las iglesias envían sus miembros a diferentes lugares donde pueden experimentar o ser útiles para la obra de Dios. El resultado de enviar, hermanos, a las naciones surge del llamado en las iglesias. Y no me extrañaría que algunos de estos muchachos que han ido a Argentina y a los diferentes lugares donde han ido, a Colombia, sientan el llamado de Dios para ir y servirle a Dios a tiempo completo, no solo en las misiones, pero en diferentes áreas. Hermanos, cuando ustedes apoyan a misiones y van a hacer una promesa de fe, hay veces uno dice, ¿y de dónde? ¿Cómo? Si el presupuesto no lo permite. Pero déjeme decirle que si Dios lo pone en su corazón, vale la pena hacerlo.
Si Dios nos envía como personas a ir a otro lugar, hablaba con una hermana que recientemente estuvo en Perú. O sea, si Dios lo pide, hay que hacerlo, vale la pena. Pero es genuinamente un llamado. Y nos damos cuenta que si no enviamos gente, la palabra de Dios no será predicada. Y cuando se predica la palabra del Señor, hermanos, es donde hay conversiones, hay reconcilios, hay convicción de pecado. Porque yo creo que la mayoría de los que estamos aquí porque alguien nos habló de Cristo Jesús. Alguien tuvo misericordia y creyó que a pesar de que nuestra cara era seria, a pesar de que nuestro corazón era duro, a pesar de que nuestras actitudes no eran las mejores, pero valía la pena predicarnos la palabra de Dios. Y es la iglesia que infunde ese deseo de ir y evangelizar fuera de nuestro templo. Dice Hechos 13:13 que entonces después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, la Biblia dice que los discípulos enviaron. O sea que nos damos cuenta que enviar es algo que la iglesia ha hecho desde el principio. Creamos que Dios, hermanos, empodera a creyentes para ir y predicar la palabra. Y aquí estamos hablando, tal vez, hermanos, usted dice, no, yo no voy a ir a otro lugar fuera de mi país, de mi territorio. Pero quién sabe que a usted lo están invitando para ser líder de grupo, líder de un ministerio, o ser parte de un ministerio. Y usted dice, no, es que yo no tengo lo que se necesita. Pero déjeme decirle que si Dios está viendo algo en usted, vale la pena hacerlo. Vale la pena decir sí en el nombre de Jesús, porque hay algo maravilloso que sucede en nuestra vida dentro de las iglesias. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos. Cuando hablamos de enviar, hermanos, la palabra de Dios se predica. Mira, hay lugares donde hemos estado en Níger, hermanos, que por predicar la palabra de Dios hemos visto milagros. Hemos predicado la palabra de Dios tal vez a niños, pero hay alguien que estaba allá atrás, que se acercó, que no hablaba el idioma que nosotros hablábamos, pero sí el del intérprete, y se acercó porque quería recibir un milagro de parte de ese Dios que él o ella había escuchado predicar. Dice el versículo 14 que si nosotros enviamos, la palabra se predica, y si predicamos, dice la palabra que ellos oirán. Porque dice la Biblia, ¿y cómo oirán sin haber quien les predica? Y cuando hablamos de misiones, hermanos, va a haber misioneros que tienen diferentes maneras como predicar. Nosotros en lo particular pudimos plantar iglesias. Hay lugares donde usted solo puede llegar como una ONG o siendo médico o ejerciendo una profesión. Hay lugares donde usted no puede venir y decir, yo soy misionero y por eso vengo a predicar la palabra de Dios. Usted puede llegar y infiltrarse, vivir en medio de la comunidad para poder predicar la palabra de Dios. Me recuerdo que para comenzar una iglesia, yo decía, Señor, tú me has puesto a comenzar una iglesia aquí, pero yo no sé cómo hacer. Me recuerdo que agarré la Biblia, empecé a leer, se acercó alguien, me dijo, ¿y qué estás leyendo? Le prediqué el Evangelio en sí hizo algo en él, y más adelante pudimos plantar una iglesia. Hermanos, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, la gente escucha. El Señor nos envió a una ciudad que quedaba a 1000 kilómetros de la capital, lejana. No sabíamos ni cómo íbamos a llegar allá. El Señor nos proveyó para llegar, nos permitió alquilar una casa, y Juanita pudo comenzar unas clases de crochet. Y me recuerdo que de predicar el Evangelio, una mujer se le acerca y le dice, yo quiero aceptar a Jesús. No había terminado de compartir, yo quiero aceptar a Jesús, yo quiero. Y mi esposa decía, permitime. Ella hablaba Hausa, la persona. Decía, permitime que ya vamos a terminar. Le decía, no, yo no me quiero ir sin Jesús. Entonces al final vino mi esposa y le dijo que se acercara, que iba a platicar con ella. Y le dice, yo quiero ese Jesús. Y le dice mi esposa, y contame, ¿por qué querés ese Jesús? Porque tiene poder. Yo no solo he escuchado de ustedes, pero he visto que Jesús tiene poder. ¿Pero para qué querés el poder de Jesús? Es que mi esposo tiene 4 mujeres, yo soy la cuarta, me dijo, y yo quiero que mi Dios sea más poderoso para matar a todas las demás, dice. Había entendido mal el concepto del poder de Dios, pero había entendido que Jesús era poderoso. Hermanos, la palabra dice que si nosotros le predicamos al vecino, que si nosotros le predicamos a ese familiar, ellos van a oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando es escuchada, trae resultados, hermanos. Mire, yo me recuerdo que tantas veces, hermanos, que llegamos a iglesia, no fue una vez, que había alguien que se levantaba y decía, yo estoy aquí, no porque alguien me predicó la palabra de Dios, yo estoy aquí porque ayer vi a Jesús y Él me dijo que aquí me iban a explicar quién era Él. El Señor ama al perdido, hermanos.
No ama el pecado, pero ama al pecador. Hay un poder dentro de este lugar, dentro de la iglesia, que se llama Cristo Jesús. Y cuando nosotros le pedimos al Señor que obre con ese poder a través de nosotros, hermanos, entonces se dan resultados como los ministerios y como las misiones. Dice Romanos 10:17 que así la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero dice el versículo 14, dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea que si enviamos, se predica, si predica, la gente oye. Si la gente oye, tiene la potestad, el beneficio de creer en Dios. Hay gente que usted le predica de Dios y no quiere aceptar a Jesús. Yo me recuerdo que encontramos en una aldea, hermanos, en medio de la nada. Yo ni le puedo describir ahí en Níger dónde estaba esa aldea. Y me recuerdo que andábamos evangelizando, la gente andaba enturbantada. Y de repente me encuentro a alguien que me dice, ¿usted de qué iglesia? Y me hace referencia a una iglesia que en Níger las iglesias no son punto de referencia. Pero él me hace referencia a una iglesia y me dijo el nombre. Y yo le dije, bueno, ¿y usted cómo sabe el nombre de esta iglesia? Le digo yo. Y me dice, yo sé, me dice. Y me dijo esto, porque yo antes no oía ni veía, pero pasando por ahí recibí un milagro y por eso oigo y veo. Y yo dije, gloria a Dios, dije, ya aquí está el primer creyente del grupo o la iglesia o lo que fuese. Y me recuerdo, me dijo, yo le dije, bueno, entonces nos podemos reunir en su casa. Y me dijo, no, yo no soy creyente, me dijo. Entonces yo me detuve y le digo, ¿recibiste un milagro de parte de Dios? Pero no crees en Él. No, me dice, yo soy musulmán y yo sigo a Alá, Mohammed. Hay gente, hermanos, que a pesar de que ha recibido y ha visto la gloria de Dios, no ha querido aceptar. Pero la Biblia dice que el que oye tiene la potestad de creer. Estábamos en Níger y me recuerdo que habíamos salido a hacer, no andábamos predicando, andábamos viendo a dónde íbamos a recibir a un grupo que iba a ir con nosotros a evangelizar. Y me recuerdo que nos detuvo un tuareg, otro enturbantado. Nos detuvo y parecía como que era asalto, pero no era asalto. Y nos dice, empezó a hablar con el que manejaba, el chofer, yo vi que discutían. Yo le pregunté que qué pasaba. Y le dice, no, es que quieren meter a alguien, que una niña que la picó una serpiente y se está muriendo, pero yo como ando con ustedes no quiero meterle. Yo le digo, no, meta a la niña, le digo yo. Pero permítame orar por ella, el papá y ella. Le dijimos, nos permite orar, y nos permitió orar. La llevamos al hospital, la dejamos, se acabó el día que lo que íbamos a hacer y se nos olvidó. A los meses nos dijeron que en ese lugar había un grupo de crecimiento por lo que Dios había hecho en esa niña. Hermanos, hay veces usted va a andar en el restaurante de comida rápida, o va a andar comprando ropa, o va a andar haciendo algo más, y Dios le va a permitir tener una oportunidad que va a ser un encuentro divino para que otra gente tenga el privilegio de oír y de creer en el Señor Jesucristo. Yo podría contarle tantas experiencias que Dios puso delante de nosotros para que nosotros pudiéramos compartir el Evangelio. Dice la Biblia que si la gente oye, ellos van a creer. Cuando usted llene esa hoja que usted va a apoyar a misiones, hermanos, piense en que usted diga, tal vez no, es que yo no puedo. Mire, dígale, Señor, pon en mí el querer como el hacer. Y pon en mí ese número que yo tengo que poner ahí. Pon en mí el tiempo que yo tengo que orar. Pon en mí el deseo de ir si Dios lo está invitando a ir. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gente oye, tiene la permisión de creer en Cristo Jesús. Dice también en el versículo 14, que dice, ¿y cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Cuando creemos, tenemos la bendición de poder invocar el nombre del Señor. Y dice el versículo 13, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermanos, estamos en el lugar adecuado. Misiones es el resultado del Dios que está en medio de nosotros. Luchas, tenemos luchas grandes. Defectos, muchísimos. Pero Dios ha creído en nosotros, ha confiado en nosotros. La palabra dice que Pablo les decía a los judíos, ¿verdad? No es de la forma que ustedes creen que va a venir la salvación. La salvación es un regalo de parte de Dios. Y la salvación trae resultados grandes. Tal vez los jóvenes que fueron a Argentina, hay rostros que ni se recuerdan de ellos. Pero hay gente que aceptó, hay otra gente que tal vez ni aceptó, hay otra gente que lo rechazó. O hay gente que nos ha rechazado en el camino, pero no sabemos en el caminar a dónde se encuentran este día. Cuando nosotros somos obedientes para con Dios, le creemos y hacemos lo que Él nos llama a hacer,
entonces suceden cosas poderosas dentro de la iglesia del Señor. El enemigo nos quiere decir que qué hacemos en la iglesia incluso, qué hacemos sirviendo, si no somos merecedores. ¿Y sabe qué? Si quitamos a Jesús de nuestras vidas, no somos merecedores. Pero en Cristo Jesús, Él nos da privilegios que tal vez nadie nos daría. Pero si le creemos a Él, hermano, ¿quién sabe que ese vecino que en vez de decirle buenos días, le dice otras palabras? O ese conductor que cuando venimos tarde o vamos tarde, tal vez nos agrede en vez de saludarnos. Tal vez nuestra reacción humana puede ser cualquiera. Pero el Señor dice, tal vez esta es una oportunidad de mostrar el amor de Cristo. Fácil no lo es. Pero la Biblia dice que cuando nosotros predicamos, para hacer corto lo que hemos dicho, la gente puede ser salva. Y para terminar, hermanos, dice Romanos 10:11, dice, por la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, dice que no será avergonzado. Hermanos, vale la pena invertir en misiones. Que Dios los bendiga, hermanos, porque ustedes, yo vi todos esos rostros de los que están apoyando y los que van a estar apoyando. Damos gracias a Dios porque ustedes han creído. Pero déjeme decirles, si Dios le está pidiendo tiempo para orar también, vale la pena orar. Si Dios le está pidiendo, aquí hay jóvenes tal vez que Dios está inquietando sus corazones para decir vayan, ya fueron y Dios hizo algo en ustedes, o adultos, y Dios está diciendo vayan porque yo voy contigo, vale la pena ir porque habrán resultados que serán por la eternidad. Si nosotros creemos, dice la Biblia, vamos a ver la gloria de Dios. Antes de orar, quiero mencionar esto. Y desde que estaba preparando el mensaje vino a mi mente. Hermanos, yo les digo que yo me paro al frente de ustedes por misericordia de Dios. Él tuvo misericordia mía, me salvó. Y sigo en una lucha día a día de hacer su voluntad. Pero hubo alguien clave en mi vida y fue mi mamá. Mis padres eran creyentes. Llegó un punto que yo sé que ellos decían, ya hay que ver, ¿verdad? Y tal vez estoy hablando con algunos padres que han dicho con sus hijos, no, ya estuve, ya di todo, ya hice todo. Tal vez alguien que nos ve o nos escuche y han dicho, hay que ver, hay que pague sus consecuencias. Mi mamá, en los momentos que nadie creía, yo me recuerdo que llegaba tarde a la casa y ella, la luz de su mesa de noche, nunca se me olvidará, estaba encendida porque ella estaba orando por mí. Y ella me decía, hijo, ya veniste, ya se había cansado de decirme todas las palabras que ella podía decir. Y yo me recuerdo que le decía, sí, mami, ya llegué. Y yo me recuerdo que en el fondo de mi corazón decía, pobrecita mi mamá, está perdiendo su tiempo. No decía hasta ese punto, pero decía, pobrecita porque... Pero ella creyó en un Dios que hace milagros. Padres y madres, si tal vez usted se ha dado por vencido, se ha cansado, usted ha dicho no vale la pena y hay que ver a Él que pague. Sí es verdad que pague sus consecuencias, pero usted tiene autoridad y la Biblia dice que son heredad de Dios puesta en nuestras manos. Así que lo animo y la animo. Yo soy alguien que ha sido enviado por la iglesia de la Asamblea de Dios, incluso por ustedes, por el templo cristiano, gracias a que Dios me salvó y mi mamá creyó que Dios podía hacer un milagro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque nosotros tenemos el privilegio de poder invocar a Jesús. Invocar es invitarte, pedirte que te acerques a nosotros, pedirte que estés aquí presente. Tu palabra dice, Señor, que tu Espíritu Santo no solo está con nosotros, pero también nos ha sellado. Te pertenecemos los que estamos acá, Señor. Padre, en el nombre de Jesús nos damos cuenta que hay poder en Jesús. Hay poder cuando predicamos tu palabra. Hay poder cuando escuchamos tu palabra. Y ahora somos salvos porque se nos dio la potestad de creer y aceptarte en nuestro corazón. Tu palabra dice que todo aquel que en ti creyere no será avergonzado. Padre, tú nos conoces a cada uno de los que estamos acá. Tú conoces nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras alegrías y nuestras tristezas. Tú conoces, Señor, lo que ha sido dicho y lo que no ha sido dicho. Tu palabra dice que tú eres omnipresente, omnisciente y omnipotente.
Padre, cuando venimos delante de ti nos exponemos al ayer, a la hora y al mañana, a sabiduría, a amor. Y Padre, yo te pido que podamos ser una iglesia, Señor, salvadoreña, enviadora. Que el poder de Dios se mueva a tal punto que los niños quieran ser bautizados por el Espíritu Santo. Que las mujeres quieran compartirle a otras mujeres. Que los padres nos involucremos en la vida del día a día de nuestros hijos. Y que no le demos la libertad al diablo de hacer lo que quiera con ellos. Y si tal vez hay padres que aquí están, Señor, que se han dado por vencidos porque sus hijos de verdad que no han puesto de su parte, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que ahora ponga esa inquietud en esa madre, en ese padre, de orar sin cesar y decir: de ahora en adelante haré un vallado, haré una oración en la cual mi hijo lo dedicaré a los caminos de Dios. Tal vez por su esposo, por su esposa, decir: no más. Lucharé en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, porque inmerecidamente nos has hecho tus hijos y portadores del Evangelio. Te pido, Padre, que si hay alguien que nos escucha, nos ve, que no te ha aceptado, no ha tomado esa decisión, te pido que ahí donde estés, Señor, tú traigas convicción a su corazón y que se pueda acercar a esa iglesia, al pastor, y le diga: yo quiero ser parte de la familia de Dios. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios y estamos a tu servicio. Estamos en el lugar donde tenemos que estar. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.